básicamente mi trabajo está relacionado con un instrumento para lo que es medición y relacionado para la evaluación de lo que son básicamente trabajos de encuestas o cuestionarios que se utilizan mucho en trabajos a nivel del entorno social. Con esto, pues, podría decir que en la actualidad los investigadores se enfrentan mucho a la problemática de lo que es la validación y la confiabilidad de un instrumento de medición en todas las investigaciones a nivel de diferentes entornos sociales. Hace un momento miraba lo que es las preguntas y estaba relacionado con el tema que estoy proponiendo en este momento, que es la validación y la confiabilidad de un instrumento en el caso de las encuestas. Esto básicamente nos ayuda a analizar las temáticas y cómo se van relacionando los desempeños de los individuos en base a determinados entornos. Para esto, el alfa de Cronbach es un ejercicio que se puede utilizar para la validación de los instrumentos, especialmente para lo que es caracterización y medición de las condiciones donde se desarrollan los individuos. Esto puede ser de manera social, del entorno demográfico, el entorno político, el entorno ambiental y sus diferentes subcontornos o entornos donde se puede describir básicamente los diferentes tipos de características que tiene cada uno en sus diferentes dimensiones de lo que deseamos analizar. Con esto, pues, el alfa de Cronbach es un coeficiente usado para conocer la confiabilidad de una escala o de un test. Especialmente esto está relacionada con la escala de Likert, que básicamente se realiza en base a ítems ítems de un grado de disponibilidad en base a las preguntas, sean estas abiertas o cerradas, y según esto podemos seguir evaluando. Debemos mencionar que en Ecuador se tiene poca experiencia en lo que es realizar evaluaciones y validaciones de los instrumentos, especialmente para lo que son las encuestas y los cuestionarios. Por lo tanto, este trabajo que voy a presentar en este momento está relacionado mucho con lo que es las características sociales, agrícolas, productivas, ecológicas, sociodemográficas de los productores de maíz, especialmente en la provincia de Manabí. Con esto quiero decir que se puede definir características para el uso eficiente de los recursos, el trabajo asociado con cada una de las poblaciones donde se desarrollan los diferentes recursos, sea esto de capital, humano, tecnológico, y cada uno va a tener una característica propia de cada individuo o de cada población. Esta información está basada en lo que es la producción de bienes y servicios de acuerdo a Morales en el 2018 y siendo una fuente rica de información que puede ser utilizable para lo que es la evaluación y conocer las actitudes y necesidades del entorno donde se desarrolla la población. Con referencia a nuestros vecinos, podríamos decir que en Colombia es uno de los países que más ha abordado esta temática. Se han creado diferentes tipos de instrumentos, están basados en planteamientos de Watson, especialmente, que es un estadístico, los cuales, si bien han demostrado ser muy confiables y válidos para ser utilizados en la población colombiana. Pero esto no puede ser aplicado a otros entornos o a otros grupos humanos con características socioculturales similares, ya que nos diferenciamos ya sea por el tipo de población, ya sea por el entorno social, ya sea por el entorno político, el mismo hecho de encontrarnos en unas diferencias geográficas y el entorno demográfico va a hacer que estos seamos diferentes en cierto modo, pero también similares en una que otra característica. Especialmente hablando de Sudamérica, las características socioculturales. Y otro también lo que es la lengua española.
existen diferentes formas de las manifestaciones, sean estas culturales, y también una forma en lo que son las comunidades hablante-parlantes. Esto también se debe considerar, ya que están influenciadas por aspectos propios de la cultura local. Según Rodríguez, según Pereira, Luengo en el 2018. ¿Cuál fue el objetivo en el caso de mi trabajo de investigación? Pues básicamente fue determinar la confiabilidad y la validez del criterio en las diferentes dimensiones que yo me propuse analizar. Al hablar de las dimensiones, estoy hablando de lo que es el entorno sociodemográfico, mientras que en los diferentes entornos me estoy refiriendo a lo que es el entorno social, el entorno político, económico y el entorno ambiental y ecológico, donde se están desarrollando la población y donde se está manteniendo, donde se está produciendo lo que es, en este caso, el cultivo de maíz. Debemos considerar que el alfa de Cronbach es un recurso muy utilizado en las ciencias sociales, especialmente en estudios relacionados con la educación. Estos prácticamente son aspectos transformados de aspectos cualitativos a aspectos cuantitativos, al hablar, como se le mencionó hace un momento, de la escala de Likert. ¿Por qué utilizar este alfa de Cronbach? ¿Cuáles son las características? Esto básicamente se representa con un alfa y se refiere, tomando como referencias, el autor es Lee Joseph Cronbach, quien bautizó este coeficiente en 1951. Este coeficiente mide las diferentes correlaciones que existen entre las diferentes variables que se pueden presentar en los diferentes niveles de las escalas y puede calcularse a través de las varianzas o también a través de las correlaciones entre los ítems o entre las preguntas que nosotros estamos planteando para realizar los diferentes tipos de encuestas o de trabajos de investigación. Con lo que nosotros vamos a trabajar es la validez y la confiabilidad. ¿A qué se refiere la validez? Básicamente es acercarnos a lo que es lo verdadero, o se acerca o está más próximo a lo que nosotros conocemos como la verdad. Estos resultados pueden ser validados cuando el estudio esté libre de errores. ¿A qué me refiero libre de errores? Básicamente, cuando nosotros estamos planteándonos realizar un trabajo de investigación, nos estamos poniendo como meta realizar una encuesta o una herramienta para tener información de un grupo o una muestra de la población. Que además este tipo de trabajo debe ser entendible, debe ser auditable por las personas donde vamos nosotros a trabajar, donde nosotros vamos a poner en consideración en nuestro trabajo. Siempre y cuando que nuestro trabajo sea válido, se debe analizar la presencia de sesgos, es decir, errores sistemáticos que se pueden presentar el momento de la preparación, el momento de la entrega del documento o posteriormente al trabajo que se va a analizar. Considerando estos puntos, pues básicamente el diseño de la investigación se debe conocer cuáles son los criterios de selección en los que se va a trabajar y la forma como se van a llevar a cabo las dimensiones y las mediciones a los que vamos a ser evaluados y van a evaluarnos. Por lo tanto, debemos registrar y evaluar las variables de estudio dentro de una validez tanto interna como también externa. Ya vamos a ver cómo se puede, cada uno de estas dos se puede considerar. Entonces, el alfa de Cronbach, como se manifestó hace un momento, es un coeficiente que permite evaluar la magnitud que tienen dentro de los
dentro del instrumento, en este caso las encuestas, y si están asociadas cada una de estas y qué correlación o qué relación tiene dentro de los entornos para que puedan ser aplicables dentro del entorno donde vamos nosotros a realizar nuestra investigación. Para esto, el grado de confiabilidad puede ir desde 0 hasta 1, siendo el valor más bajo del 0.01 hasta 0.20. El valor bajo de 0.20 a 0.40, de moderado de 0.41 a 0.60 y el valor alto o el aceptable 0.61 a 0.80, siendo el valor medio y aceptable para cualquier trabajo o cualquier tipo de investigación desde el 0.75. Esto también muy aceptable o muy alto o satisfactorio o excelente que puede ser dependiendo de las características de los investigadores, pues básicamente va del 0.81 hasta el 1. Entonces, con estas consideraciones, nosotros debemos utilizar un documento donde tengamos información o una redacción que sea acorde a nuestro lenguaje, a nuestro entorno. No se debe utilizar instrumentos que sean validados en el extranjero, puesto que puede haber distorsión en la información, distorsión en el tipo de pregunta, incluso en la forma como se lo pregunta dentro del conglomerado de la población. Otra cosa que debemos considerar es la no improvisación, ya que debemos realizar una planificación o un trabajo sistemático donde ir poco a poco evaluando cómo presentarnos, cómo hacer la invitación a que nos manifiesten la información y esta información cómo puede ser validada y confiable también. No debemos improvisar. Otro aspecto a considerar, pues no debemos ser empáticos al sexo. En la actualidad debemos considerar los diferentes tipos de géneros que se presentan y también debemos considerar lo que es la edad. En muchos de los casos no nos refieren la edad completa, sino debemos también considerar lo que son rangos de edad en donde donde nosotros estamos aplicando este tipo de documentos, del tipo de conocimientos que tiene cada una de las personas. En el caso nuestro, se aplicó para agricultores. La mayoría en un inicio nos manifestaba que tenían un promedio o un alto porcentaje de la máxima educación que era nivel primario. Entonces debemos aplicar unas preguntas acordes a este segmento de mercado. Debemos considerar la memoria de eventos históricos, puesto que pueden haber instrumentos que tengan compatibilidad o puedan referir a hechos históricos que no sean compatibles dentro del segmento de donde vamos a aplicar la encuesta. Debemos considerar la capacidad de respuesta. También la lectura es parte del documento y por ende nosotros vamos a tener preguntas abiertas o cerradas para considerar lo que es el tiempo y no cansar a las personas para que se desmotiven y no nos puedan ayudar con información o solamente llenen por compromiso en algunos casos. Debemos tratar de motivar al quien va a responder y también debemos considerar el tipo de trabajo y el tipo de ocupación que tiene cada una de las personas al momento de entregar una encuesta. Otra de las condiciones, pues, en que se aplica debe ser un instrumento donde las respuestas no tengan demasiado extensión de la respuesta,
deben ser cortas de preferencia, por ende se ocupa lo recomendable es ocupar lo que es la escala de Likert, que básicamente tiene, en su mayoría tienen 5 ítems de respuestas, pero pueden variar de acuerdo a la funcionalidad del instrumento. El ambiente, el entorno también debe ser muy cuidadoso al momento de ser utilizado. El demasiado ruido, el demasiado frío, el demasiado calor, puede ser algo que sea, parecen que no tuvieran, no fueran o no tuvieran influencia, pero sí tienen de cierta forma. El calor en la costa, el frío en la sierra, entonces debemos considerar esos aspectos. En cuanto al número de preguntas, no debe ser muy extenso. Con estas consideraciones debemos seguir viendo cuál es la validez, cómo se presenta el documento. Básicamente debe tener una validez aparente, una validez del contenido, refiriéndose al entorno, la validez del constructo, refiriéndose a cada una de las preguntas, la validez del criterio, la validez concurrente y la validez divergente. Todas estas están relacionadas dentro de lo que es el documento donde nosotros estamos trabajando. Existen diferentes subtipos de fiabilidad. Esto se refiere a cómo se presenta el documento. Básicamente se refiere a lo que es la consistencia interna. Es decir, para calcular el alfa de Cronbach se debe tener una validez, una confiabilidad. Es decir, que todos los ítems covaríen entre sí. De preferencia, el momento que nosotros hacemos las covarianzas y las correlaciones, deben tener por lo menos aspectos positivos en su mayoría. Caso contrario, nosotros debemos realizar un nuevo planteamiento de lo que es las preguntas, como vemos en lo que es la equivalencia, que básicamente son 2 test iguales. El uno donde se mide la confiabilidad y el otro es donde nosotros vamos a aplicar lo que es básicamente un trabajo de rediseño, donde nosotros ya vamos mejorando cada vez el planteamiento de las preguntas. Posterior a este planteamiento o esta equivalencia, nosotros vamos a ver que ya debemos tener una estabilidad, es decir, nosotros los valores que nosotros vamos consiguiendo en una pequeña muestra van mejorando, asimismo se va incrementando el alfa de Cronbach y por ende, cuando tengamos un alfa adecuado, nosotros vamos a aceptar ese trabajo. Dentro del trabajo de investigación, pues básicamente se utilizó como materiales y métodos dentro de la población a los agricultores y productores de maíz en la provincia de Manabí, Ecuador. El mismo que contó con la aprobación de expertos. Vamos a ir viendo posteriormente en la planificación cómo se realizó. El estudio de validación se realizó con un muestreo probabilístico. Para el pilotaje se realizó con el propósito de evaluar la dificultad, el interés y la atención de los participantes en orden de los ítems, el tiempo empleado, la adecuación del vocabulario y a su vez descartar errores ortográficos o tipográficos. Para la investigación, en este caso, se desarrolló el cuestionario de recolección de la información, denominado Eslabón Primario de Cadenas de Valor. Se inició con un grupo focal de agricultores productores de maíz y con el apoyo para darle un valor agregado a lo que es la cadena de valor y de la producción del maíz. Esto puesto que es parte de un instrumento un poco más amplio para los diferentes
integrantes y actores sociales que conforman las diferentes estructuras de la cadena de valor del maíz. Se llevó a cabo el análisis tanto cualitativo como cuantitativo, que se determinó en 5 contextos. Básicamente el entorno de producción, el entorno social, el entorno económico, político y el entorno ecológico. Este instrumento fue sometido a juicio de expertos. En total fueron 9 personas que apoyaron este trabajo, revisando lo que es el documento inicial. Para esto se requirió el apoyo de expertos en lo que es el área agrícola, en el área estadística, de antropología y sociología, y también en lo que son los procesos de elaboración y validación del cuestionario. En este caso, para el cuestionario se limitó el número de preguntas para que durante el proceso no fuera demasiado extenso. Fueron en total en 25 minutos en promedio, y fue dirigida a lo que son los usuarios, tanto agricultores como productores. Para la validación del instrumento se consideró las características, como se habló en un momento, del idioma y del entorno donde se desarrollan cada uno de ellos. El lenguaje fue uno de los, podríamos decir, una de las herramientas que se adecuó para lo que son las preguntas, para que los usuarios pudieran contestar cada una de ellas de una manera fácil y sencilla, y también que puedan comprender lo que ellos están respondiendo. La evaluación del proceso consistió en diseñar un cuestionario con opciones de preguntas abiertas y cerradas, con un enfoque cualitativo y cuantitativo. El enfoque cuantitativo se refería a lo que es cuánto dinero ellos gastaban en lo que son producción, en lo que es sistemas de riego, en los beneficios que ellos tenían para lo que es toneladas por hectárea de grano producido. Entonces, también teníamos que ver este tipo de variables. En el primer formato del instrumento se basó en lo que es literatura e investigaciones tanto nacionales e internacionales, en trabajos relacionados sobre lo que es la metodología en forma cuantitativa. Con respecto a los ítems del cuestionario, pues se plantearon básicamente preguntas que pueden ir a tomar información de lo que es el impacto del maíz en el Ecuador, y de una manera descriptiva, exploratoria e interpretativa que nos puede ayudar a caracterizar cada uno de los conjuntos en las preguntas y en los diferentes entornos donde se realizó la investigación. Entonces, dentro del esquema del proceso de validación del instrumento, pues aquí se puede tener un pequeño resumen de lo que fue el trabajo investigativo. Se inició con la selección y priorización del tema, se buscó la información de la literatura, se buscó información de si existe una disponibilidad del instrumento a nivel de instituciones gubernamentales relacionadas con la temática, con el MAG, INIAB, entre otros. Como no existía, se desarrolló este instrumento. En el caso de haber existido, pues básicamente en nuestro caso nos tocó iniciar de cero, y por ende se buscó lo que es la revisión técnica y temática relacionado con el tema. Se realizó la evaluación inicial de los participantes, se realizó un ajuste referencial con respecto a la ortografía, respecto al idioma, respecto a la forma de presentación del documento, entre otros. En el caso de la preparación electrónica, nosotros tuvimos que desarrollar una versión electrónica donde se ingresen los datos, y para posteriormente realizar lo que es el análisis de cualitativo y cuantitativo.
En el caso de los ajustes referenciales, pues si existían o no existían mejoras, pues se pasaba al siguiente paso, que sería en este caso el desarrollo de la versión electrónica. Y con esto se realizó la primera prueba inicial aplicada a un grupo de personas. Básicamente estuvo basado en 20 agricultores y productores de maíz. Posteriormente se hicieron ciertos ajustes adicionales y eh, de esto se ajustó también a lo que es la versión electrónica, y también se hizo una prueba piloto dentro del campo para realizar los ajustes finales y tener un instrumento adecuado para nuestra investigación. Entonces, con esto ya hemos revisado algo de la temática del alfa de Cronbach y en qué consiste o cómo se mide básicamente la fiabilidad, la validación y la confiabilidad de este documento. Pues básicamente el alfa de Cronbach se resume en esta ecuación, que se refiere a alfa es igual al número de ítems. En este caso, el número de ítems representaba lo que es las preguntas, la varianza, la, la varianza de cada ítem, y B total, la varianza total de cada uno. Esto, resumiendo, utilizando la ecuación de lo que es las correlaciones dentro del ejemplo. Como resultados previos, para demostrarles la forma cualitativa y la forma cuantitativa, pues en resumen, la variable sexo podríamos referenciar que nosotros tuvimos 338 personas que respondieron a nuestro trabajo. De estas, el 79% fueron hombres y el 21% fueron mujeres. Como les hablé en su momento, el nivel de estudios fue en su mayoría personas mayores, personas que tenían educación primaria. Dentro de los datos en bruto, podríamos decir, nosotros preguntamos a quiénes ellos accedían al momento de la venta del grano seco, y básicamente estaba relacionado con lo que es la apiladora y el mercado que ellos entregaban en su mayoría. El 47% entregaba al mercado, o sea, vendía directamente a los almacenes grandes, o vendían también directamente a las empresas. En las empresas ecuatorianas podríamos hablar de lo que son Pronaca, Afaba, Indaves. Entonces ellas son las mayores productoras de carne de pollo, y por ende son los mayores consumidores a nivel de nuestro país. Con respecto a si estaban asociados o no asociados a una organización, eh, puede ser pública o, o particular, pues ellos manifestaban que trabajaban de manera independiente en un 65%, a pesar de que en el momento de las reuniones venían por invitación de ciertas asociaciones. Dentro de lo que son las características sociales también del agricultor, manifestaban que de, el ingenio, el liderazgo y la perseverancia son características propios de un trabajador agrícola en el campo. Para esto, el ingenio en un 47.9% era el que prevalecía sobre los agricultores y productores el momento de realizar sus diferentes actividades, tanto sociales, comerciales. Entonces, es algo que forma parte del convivir de cada uno de los productores. Con respecto a la entrega de productos, está relacionado, si ustedes se fijan, está relacionado con sus principales clientes
y pues en su mayoría el productor de grano verde y grano seco lo entregan directamente al mercado, ¿sí? Con estos resultados nosotros obtuvimos lo que es resultados de la alfa de Cromwell. Con un total de 63 preguntas, nosotros obtuvimos en el entorno de producción un 84%, que es un entorno válido. En el entorno social, un 0.81. En el entorno económico, 0.74. En el entorno político, 0.71. Y en el ecológico, 0.76. Dándonos un valor promedio de 0.75, lo que era un valor aceptable para nuestro trabajo de investigación. Nosotros, al comparar a otros instrumentos que fueron validados en diferentes países, pues existieron trabajos que tenían valores superiores que el trabajo nuestro, pero en otras características, como en el caso de Berenger en el 2018, que utilizó un instrumento básicamente para lo que es en los hospitales, medir el grado de aceptación tanto de la atención al cliente, de los doctores y de quienes le atendían. Para lo que es procesos internos y económicos, podríamos hablar, obtuvimos valores superiores, pero similares a los valores nuestros, pero diferentes. Me refiero en cuanto a los valores, pero diferentes en cuanto al entorno donde se realizó. También se realizaron trabajos en lo que es España, con Castelo, en el cual se medía el cociente de empatía, básicamente en un entorno de estudiantes de universidad y estudiantes de secundaria, teniendo valores de 0.79. Rodríguez en el 2018, utilizando la escala de Likert, con 3 categorías. Este trabajo se hizo en enfermería, obtuvo un valor de 0.96. Y Hacks y Ugarte en 1994 manifiestan que no existe un modelo universal, ni tampoco un concepto único sobre el sentido último de la actividad universitaria, que puede ser trasplantado de un país a otro, como tampoco resultaría legítimo aspirar a llegar a un tipo de respuesta hegemónico dentro de un mismo país. Es decir, nosotros dentro de un mismo entorno vamos a tener una respuesta diferente de cada uno de los individuos, pero con similares características. Entonces, nosotros debemos agrupar a las personas o agrupar las preguntas dentro de un instrumento y posteriormente dar el análisis de confianza de este. Este instrumento presentó los resultados del diseño e implementación del cuestionario de acuerdo a las interrogantes estadísticas que fueron aplicadas para lo que son los agricultores y productores de maíz en la provincia de Manabí. Con respecto a la validación de la encuesta, esta tiene una importancia significativa, ya que puede servir como un recurso o un instrumento para la participación del recurso humano dentro de lo que es la característica de la cadena de valor. Dentro de los 5 entornos, lo principal es que un cuestionario nos pueda ayudar para lo que es la toma de decisiones en el momento de realizar algún emprendimiento donde nosotros vayamos a poner recursos. Es decir, este instrumento nos puede servir para lo que es la preparación de los planes de gobierno y por ende la participación ciudadana es parte de nuestro
entorno y por ende vamos a obtener, mientras mayor información nosotros obtengamos, mayor confiabilidad nosotros vamos a tener de que vamos a aprovechar recursos y por ende vamos a tratar de beneficiar a una mayor cantidad de personas. El instrumento se utilizó para el proceso de estudio de lo que es las cadenas de valor del maíz, duró en Manabí y fue valorado por pares tanto ecuatorianos como extranjeros, porque aportan en un espacio de investigación. Con este análisis previo, nosotros, yo voy a pasar a demostrarles otro trabajo que estamos realizando junto a un equipo de trabajo de la universidad y por ende vamos a, a ver una plantilla que la tengo en el Google Drive. Si me esperan un momentito, estaba aquí. Entonces, este trabajo se hizo considerando 33 preguntas, como ya vamos a ver posteriormente. Dentro de lo que es el aspecto de turismo. Perdón, profesor, le quedan 6 minutos para culminar su intervención. Sí, listo, ya voy terminando. Ok. Entonces, dentro de lo que es el documento preparado, pues se utilizaron 33 preguntas. Previo a esto, pues se hizo un trabajo de revisión de revisión estadística para ver cuáles eran de ser el caso, valores o ítems o errores producto de un error humano, podríamos considerar. Posteriormente a esto, nosotros utilizando el Google Colab, aprovechando de la informática, pues utilizamos una plantilla, como vamos a ver aquí. Para esto, primero lo que vamos a hacer en la plantilla, pues es llamar las librerías donde nosotros vamos a trabajar y cuáles son las temáticas que vamos a considerar. En mi caso, no tengo problemas con la librería Penguin y por ende tengo que volverle a llamar constantemente. El trabajo está relacionado con las librerías Pandas para lo que es lectura de Excel, el Matplotlib para lo que es entornos gráficos, el Seaborn también de igual manera y NumPy. El random básicamente es para obtener valores o números al azar y el pandas para lo que es lectura de los datos. Considerando el tiempo, pues la lectura de mis datos estuvieron en Excel y básicamente se obtuvo la información de la data. ¿A qué se refiere la data? Como se puede ver, en este caso son números enteros. El IN64 se refiere a números enteros. Tengo 33 preguntas. En mi caso, la lectura del trabajo en Excel, donde me lee las 33 preguntas en cinco columnas. Y aquí puedo ver también en sample, me considera valores o números al azar, podríamos decir. ¿Sí? Dentro de lo que es la data, yo puedo sacar información de lo que son los promedios, los mínimos, el porcentaje, el primer cuartil, segundo cuartil y tercer cuartil, los valores máximos que tengo en cada una de las preguntas. Y para el siguiente paso, esto me sirve para lo que es
ir relacionando cada una de las preguntas, que es básicamente del tema con el que trato el día de hoy. Como vamos viendo, aquí existen tanto valores positivos como valores negativos, que van desde 0, que van hasta valores altos, hasta 0.69 dentro de este trabajo. Para el alfa de Cronbach, utilizo primero llamo a mis datos y utilizo este ítem, podríamos decir, donde me da el alfa de Cronbach que yo estoy manejando dentro de las 33 preguntas. Como les decía hace un momento, yo puedo descartar preguntas que no aportan dentro del cuestionario, y por ende puedo jugar de cierta manera con las preguntas. Entonces, he puesto como un ejemplo aquí valores que pueden mejorar mi escala. En este caso, 0.71. Si yo considero un alfa de Cronbach de 0.34, pues las preguntas que mayor me aportan están desde el 20 hasta la pregunta 24, ¿sí? Con un margen o con un coeficiente del 0.99. Esto es los valores de máximo y de mínimo. Y si yo me pongo a jugar por entornos, pues yo voy a tener valores, en este caso de 0.18. Para este cuestionario he puesto, existen preguntas que no están acordes para que ustedes puedan ver la diferencia que yo tengo aquí en este ejemplo. O que asimismo puedo, si yo agrego otra pregunta, pues un ítem al azar. Van a ver cómo los valores van difiriendo. Aquí tengo un valor un poco más bajo y los valores están dentro de un intervalo de menos 0.05 a 0.225. Entonces, tengo que ir viendo cuáles son las preguntas que me aportan y cuáles son las que no. Dentro del alfa de Cronbach también se habla mucho de lo que es el muestreo aleatorio simple. Básicamente, en este caso yo puedo seleccionar a 8 individuos, o dependiendo del número de individuos con el que yo puedo trabajar, y puedo hacer un muestreo donde las preguntas sean esté acorde o no acorde con el grupo de trabajo con el que yo me estoy realizando el trabajo de investigación. Pues básicamente este fue mi trabajo de investigación, pero no les pude demostrar los resultados que yo obtuve porque tuve unos problemas con mi computador. Entonces tuve que utilizar otra encuesta que me sirvió para al menos utilizar en este ejercicio, en esta práctica.